my God, I cry out, your beloved needs. Hola, soy Asisa. Mi pueblo vivió aproximadamente en el año 3000 a.C., cerca del río Nilo, al cual consideramos sagrado. Se nos atribuyen importantes obras arquitectónicas, entre las cuales destacan las tumbas de nuestros faraones y las pirámides. En el pasado fuimos un pueblo muy importante, tanto así que hasta la Biblia nos menciona en sus primeros libros. ¿Ya adivinaron cuál es mi pueblo? Sí, soy egipcia, y te invito a que vengas conmigo a hacer un recorrido por la historia del antiguo Egipto. Creo que no podemos empezar sin hablar de la escritura. Un aporte muy importante que realizamos los egipcios fue el de la escritura. A partir de la escritura podemos analizar la historia de los pueblos, pues en la actualidad se conoce nuestro pueblo por los restos arqueológicos y los relatos escritos en ellos. La escritura apareció en torno al año 3000 y atribuimos su creación al dios de la sabiduría, nuestro dios Tot. Utilizábamos tres tipos de escritura: la jeroglífica, la cual era monumental y se realizaba en relieve; la eriática, una escritura cursiva, la cual usábamos más en la vida común; y la demótica, que era una escritura popular. Todos saben que los faraones eran los gobernantes del pueblo y que en Egipto habían distintas clases sociales. Y aún en la educación, esa influencia se veía en todo momento. Los adinerados tenían privilegios, pues los príncipes y las princesas aprendían literatura, matemáticas, escritura y gramática. Sin embargo, los hijos de los agricultores y los pescadores tenían acceso limitado a la educación. La familia tenía un gran peso en la educación, pues los niños solían imitar a sus progenitores en las labores agrícolas, talleres y viñedos. Es decir, que el hijo de un faraón iba a ser faraón y el hijo de un esclavo terminaría seguramente siendo un esclavo. La ciencia era utilizada como medio de conquista de honores y de fortuna, y regularmente al no letrado se le consideraba un esclavo o un burro solamente de carga. Nuestro programa de estudios abarcaba estas asignaturas: la religión, la urbanidad, la lectura, la escritura, el cálculo, la natación y la gimnasia. Fuimos un pueblo muy poderoso y creo que realizamos un importante aporte a la educación. Hola, mi nombre es Keren, yo soy hebrea. Hoy les hablaré un poco acerca de mi cultura. Mi cultura surge acerca del segundo milenio, allá en Mesopotamia. Al principio, nosotros éramos nómadas, porque no teníamos un lugar fijo. A diferencia de otras culturas, nosotros nos caracterizamos por creer en un solo Dios. Hoy les hablaré sobre el objetivo de nuestra educación. El objetivo de nuestra educación es formar un hombre nuevo, espiritual, piadoso, virtuoso. Es decir, formar a un hombre para un miembro del cielo. Nosotros aprendemos por medio de la mnemotecnia, es decir, la memorización y la repetición de los escritos. Y de esta forma nosotros podemos conservar nuestra cultura a través de las generaciones. Mis padres a mí me contaban historias. De igual manera, yo las repito. Y así sucesivamente. Cada uno de nosotros aprendía acerca de sus padres, porque nos iban contando de generación en generación la historia de nosotros. Nosotros, nuestro libro de texto, lo aprendemos, por así decir, mediante el Tanaj, el Torah y el Talmud. Esto es por medio de lo que nosotros aprendemos cada día. La educación. ¿Cómo se divide la educación de nosotros? Bueno, nuestra educación, la primera educación que nosotros recibimos es en el hogar, por medio de nuestros padres. Ahí es donde nosotros recibimos nuestra primera educación. La segunda educación es la elemental, y esa educación la recibimos en la casa del libro por medio del software. Y esa educación se recibe de la edad de 6 a 10 años. La educación media. La educación media abarca de los 10 a los 15 años y es donde estudiamos leyes jurídicas y leyes religiosas. Después de esta educación viene la educación superior. Es de 15 a 18 años. En esta educación
solo entran los hijos de las familias nobles, las personas que aspiran a ser escribas. Y en esta educación, ¿saben qué se estudia? Se estudian la ley, las ciencias, la medicina, la astronomía, la teología, la geometría, etc. De esta escuela salen los rabinos, los escribas y los doctores de la ley. Bueno, en pocas palabras, eso es acerca de nuestra educación. Gracias. Hola, mi nombre es Jen. Hoy les contaré acerca de la historia en China. La antigua China. La educación en esta época era muy diferente a la actual. Existieron 3 etapas. La primera etapa fue la etapa arcaica. La educación en ese entonces era de tipo matriarcal. Las madres eran quienes impartían la educación a sus hijos, eran quienes veían que sus hijos aprendieran a leer y escribir. Además, en esa época la mujer era lo más importante en China. En la segunda etapa, la etapa feudal, existieron señores muy ricos, con grandes extensiones de tierra. Ellos eran quienes tenían el mando ahora. En ese entonces, los niños eran llevados a las casas y se les enseñaban las artes de guerra. Las niñas eran llevadas también y a ellas se les enseñaba el arte doméstico. Y ellas debían de permanecer en esa casa hasta que se casaran. En la etapa 3, la época imperial, ahora China se estructura mejor. La política, su educación social y todo en general era más estable, porque ahora el mando estaba a cargo de los mandarines. Ellos eran quienes gobernaban y movían todo, desde política hasta educación. En esa época la educación era de tipo patriarcal. Los niños permanecían en casa hasta los 7 años. Hasta ese entonces el padre debía de proveer que los niños aprendieran a leer y aprendieran a escribir y se les inculcaran las tradiciones ancestrales de esta cultura. Más adelante, ellos eran llevados a escuelas, donde recibían una educación más elemental. Aprendían acerca de filosofía, historia, filosofía. Ellos debían de prepararse bien, porque si ellos estaban bien preparados, podían obtener un cargo en la política o en el gobierno de China. Solo los mejores y los mejores preparados obtenían los mejores cargos, los que no, pues tendrían que dedicarse a alguna otra cosa. En la actualidad, la educación en China sigue siendo muy buena. Su disciplina es la que les hace ser buenas personas, muy capaces de desarrollar cualquier cargo. En la actualidad creo que China es una de las mejores instituciones que puede tener. Además, su educación es muy buena. Bueno, es lo que les quería contar. Hasta pronto. Hola amigos, hoy los educadores les vamos a contar algunos datos curiosos sobre la educación, iniciando desde la Edad Media hasta el siglo de las luces. Quiero presentarles a mi amigo el monje Peto. Él vino desde el siglo V después de Cristo para enseñarnos algunas cosas. Hola amigos, yo soy Pedro. Quiero decirles que yo vengo de la época de la Edad Media, la cual abarca los siglos 5 al 15 después de Cristo. Algo muy importante de esa época es que estaba vinculada directamente a la Iglesia Católica. Oh Peto, entonces tú eras un personaje muy importante en esa época. Bueno, Pepillo, durante la Edad Media el latín fue escogido como idioma oficial y como los monjes debíamos saber cómo leer, escribir en latín, nos convertimos en los guardianes del conocimiento durante este periodo de la historia. Pepillo, ¿ya puedo salir? Catherine, espera, estoy entrevistando a Peto. Pepillo, déjame decirte que existió la Alta Edad Media y también la Baja Edad Media. La Alta comprende desde la caída del Imperio del Occidente en el año 476 hasta aproximadamente el siglo X. Y un dato característico era que la población era inculta. La Baja abarca desde el siglo X hasta la Revolución Francesa, en el siglo XV. Y algo muy importante que sucedió en este periodo fue que se iniciaron las universidades. Muchas gracias, monje Peto, por enseñarnos todo eso. Imagino que debe haber sido muy interesante ser parte de esa época. Sí, Pepillo, pero bueno,
la hora de la misa. Adiós. Amigos, un rey está con nosotros en este programa. El rey Alfredo dejó su corte real para venir a enseñarnos algo hoy. Bienvenido, rey Alfredo. Buen día, Pepillo. Gracias por invitarme a tu programa. Yo quiero contarles algo de la política de mi época y cómo influyó en la educación. El rey Carlos Magno, reconociendo el valor de la educación, trajo de York a clérigos y educadores para desarrollar una escuela en el palacio. Él menciona que la educación que la Iglesia imparte debe ser pública, y yo promoví las instituciones educativas en Inglaterra, que eran controladas por monasterios. Los tipos de escuelas que existían en la Edad Media eran las escuelas monacales. Este tipo de escuela estaba destinada a la preparación de niños y jóvenes para la vida religiosa. Estaban ubicadas en los monasterios. Las escuelas episcopales, estas escuelas son posteriores al nacimiento de las escuelas monacales y datan del siglo VIII. Eran propiamente seminarios de sacerdotes. Y las escuelas palatinas, estas escuelas fueron las que fundó Carlos Magno. En el siglo XII, las escuelas monacales redujeron su área de acción a la formación de sus monjes. Las escuelas palatinas perdieron su esplendor en el siglo IX. Sin embargo, las escuelas catedralicias posteriormente alcanzaron un nivel relevante que sería decisivo para el nacimiento de las universidades. Rey Alfredo, ¿en la Edad Media surgieron estas universidades? Sí, Pepillo. Durante la Edad Media surgieron universidades de prestigio, como las de Bolonia, Salerno, Oxford y París. Estas universidades estuvieron protegidas tanto por la Iglesia como por los grandes señores feudales. Y los cursos que se impartían en las universidades tenían como materia de estudio las asignaturas de medicina, derecho, teología y filosofía. Pepillo, yo quiero contarles algo de esta época. ¿Me dejas? ¿Sí? Rey Alfredo, ¿me permite? Claro que sí, Pepillo. Yo ya me tengo que ir. Gracias, rey. Está bien, Catherine, dinos qué sabes sobre la Edad Media. En guardia, Pepillo, vamos a jugar a ser caballeros. Catherine, ¿no que ibas a contar algo importante? Oh, sí, Pepillo, yo quería decirles que la Edad Media fue la época caballeresca. Y bueno, también yo sé cuál era el modelo educativo de la Edad Media. Era el quadrivium y el trivium. El quadrivium estaba constituido por geometría, aritmética, astronomía y música. Y el trivium por retórica, gramática y dialéctica. ¿Y puedo hablarles del humanismo? Está bien, Catherine, solo déjame dar la introducción. Amigos, el humanismo es el movimiento literario y cultural centrado en el hombre y la dignidad del espíritu humano, que se extendió por Europa durante los siglos XIV y XV. Sí, el humanismo comenzó en Italia y los escritores de las finales de la Edad Media, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y otros más. Muy bien, Catherine, veo que sabes bastante de historia, pero déjame presentar a nuestros demás invitados del día de hoy. ¿Te parece? Está bien, Pepillo. Está con nosotros el historiador, el señor Fernando. Él viene desde el siglo XV y nos hablará un poco del humanismo. Buen día. Gracias por invitarme a su programa. Durante el humanismo surgieron nuevas formas de educación inspiradas en la valoración de las antigüedades grecolatinas y en el estudio de los textos clásicos, favorecida por la aparición de la imprenta y el mecenazgo otorgado a las letras y las artes por los nobles y burgueses. Los principales representantes del humanismo son Nicolás Maquiavelo, italiano. Su obra más importante, El Príncipe, es considerada uno de los primeros tratados de la ciencia política moderna. Erasmo de Rotterdam, holandés, en la obra Educación del Príncipe Cristiano. Erasmo hace referencia a la necesidad de educar a los príncipes para favorecer el bien común. Tomás Moro, inglés, su obra más conocida es Utopía. Describe una sociedad y gobierno ideales. Gracias, señor Fernando, por hablarnos del humanismo. Bueno,
también en esta época surgieron otros movimientos importantes en la historia, como el Renacimiento, para el cual invité al señor Johannes Gutenberg para explicarnos un poco. Hola amigos, muchas gracias por invitarme a tu programa. Me da mucho gusto poderles explicar sobre el Renacimiento, pues esta fue una época muy bonita, en la cual surgió la ciencia después de tantos años de oscuridad que hubieron en la Edad Media. El Renacimiento fue un movimiento artístico y cultural que se inició en Italia en el siglo XIV y se difundió por toda Europa durante los siglos XV y XVI. Pero se dio también un renacimiento científico, en el cual se hicieron progresos en medicina y anatomía y otras ciencias. Muy bien, señor Johannes Gutenberg, pero cuéntele a nuestros amigos cuál fue el aporte más importante que hizo usted a la historia de la educación y de prácticamente todas las ciencias. Claro, Pepillo. En mi época no había una forma concreta de cómo grabar todos nuestros conocimientos, y después de un gran esfuerzo y años de trabajo, yo logré inventar la imprenta, en la cual pudieron publicarse las primeras hojas impresas y los primeros libros en serie. Oh, señor Gutenberg, usted realizó un gran aporte a nuestra historia. Muchas gracias. Buen día, niñas. Niños, saluden al señor Gutenberg. Buen día, señor Gutenberg. Bueno, Pepillo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Me retiro. Hasta luego, niñas. Pepillo, ¿nos dejas contarle a nuestros amigos de otros dos movimientos muy importantes de la historia? Sí, Pepillo, ¿podemos? Está bien, niñas. ¿De qué época nos van a hablar? Yo quiero hablarles del realismo. En el siglo XVII surgió el realismo pedagógico, que supuso una notable transformación en el terreno educativo. Esta nueva corriente demanda el conocimiento de las cosas y no solo de la palabra como había sido en este momento. Sus representantes son Bacon, Descartes, Clarke, Comenio. El realismo pedagógico hace referencia a la formación para conocer el mundo exterior, los fenómenos naturales y muchos hechos sociales mediante la formación adquirida a través de las lenguas y la literatura clásica. En esta época surgió la didáctica, la cual propicia la metodología del aprendizaje. Ahora es mi turno. Yo quiero hablarles de la Ilustración, la cual es un movimiento complejo sustentado por las clases altas y los gobiernos absolutistas de la segunda mitad del siglo XVIII, basado en la creencia supersticiosa de que la educación en el saber racionalista, separado de lo sobrenatural, lleva a la virtud y a la felicidad, y por eso hay que imponerlo al pueblo desde el poder de la monarquía absoluta. Periodo de rápido progreso de las ciencias y de creación de instituciones de apoyo al desarrollo científico. Se estableció... ¡Me toca a mí! ¡Espérate, Catherine! ¡Yo estoy hablando! ¡No, yo quiero hablar! ¡Me toca a mí! ¡Tú ya hablaste! ¡No! Catherine, deja hablar a Margaret. Tú ya hablaste. Fue un momento en donde se estableció un sistema de educación formal en muchos países de Europa. Rousseau, conocido como el pedagogo del siglo XVIII, trató de establecer la relación entre la naturaleza y el proceso educativo. Hay algo muy interesante de esta época. En esta época se creó la enciclopedia, lo crearon los filósofos franceses. Gracias, niñas. Bueno, creo que ustedes han dicho ya bastante acerca de las dos épocas de las que íbamos a hablar el día de hoy. Y ya el tiempo se nos ha terminado, así que despidámonos juntos de nuestros amigos. ¡Adiós! Hoy les hablaré sobre Ovidio de Crowley. Fue un médico y pedagogo reformista de los años 1800 y 1900. Al igual que la señora Montessori comenzó su labor educativa con niños especiales, y fundó la Cole del Hermitage. Impulso de la Escuela Nueva, desarrollando una alternativa educativa integral basada en tres enfoques: principios psicopedagógicos sobre el aprendizaje,
procesos didácticos y un programa alternativo de contenidos educativos. Realizó una programación escolar por centros de interés. Se centró en las necesidades de los niños en cada edad o etapa. Sintetizó en 3 pasos el proceso educativo: observación, asociación y expresión. Complementó su método educativo con juegos educativos, la ambientación de la clase y el medio social. Para que los pequeñines aprendieran mejor. Veremos Celestin Freinet, y su perspectiva en la educación. Consiguió una plaza como maestro, pero debido a sus pensamientos en cuanto a la educación, dejó la enseñanza y se dedicó al estudio de la escuela nueva. Para él, el niño es de la misma naturaleza que el adulto. Su comportamiento escolar depende del estado físico del alumno. El aprendizaje precisa de motivación, basado en el respeto y no en la autoridad. Debe de haber orden y disciplina. Las clases deben basarse en la práctica y no ser solo teóricas. El castigo para siempre ha sido un error. Define 4 orientaciones principales. Aprendizaje de la lectura. El interés fundamental por la comunicación conducirá a una práctica original del aprendizaje de la lectura. Etc. La lectura trabajo y la biblioteca de trabajo. Cuando se ha adquirido la lectura como técnica, y también en el momento en que se está a punto de ello, a su juicio, leer no es hacerlo de manera repetitiva y dirigida de trozos seleccionados por el autor del manual o el maestro. Leer es ir a buscar el texto que se necesita, ya se trate de distraerse o sobre todo de actuar. Aprendizaje de la escritura y de la expresión escrita. La imprenta como medio pedagógico de comunicación constituyó sin duda el punto fuerte de la innovación en materia lingüística. Ortografía y gramática. Pero ¿cómo evitar los errores si no se conocen las normas y las razones en que se basan? Freinet no olvida la necesidad de facilitar los conocimientos que faltan en los momentos adecuados. El alumno conserva su autonomía, utilizará el diccionario o un manual de gramática, así como fichas autocorrectoras. Friedrich Froebel fue un pedagogo alemán, seguidor de Rousseau y Pestalozzi, no sé. Enfocó en la educación preescolar y creó el primer jardín de niños. Su visión fue estimular a los niños con aprecio, amor y dejar que se relacionen con niños de su misma edad, jardín de infancia. Pero lo más importante y crucial era que crezca dentro de una familia considerada indivisible. Dentro de sus propuestas, la más importante de mencionar es la invención de juegos didácticos, los cuales permiten explorar en profundidad el razonamiento espacial, el pensamiento analítico y el diseño creativo. Para Froebel el juego debe cumplir. Facilitar el modo de crear. Influye en el comportamiento del niño. Curiosidad y conocimiento infantil, muy importantes. El juego no debe ser mirado como cosa frívola, sino como algo profundamente significativo. Por último, reflexión en estas frases. La gran tarea de la educación consiste en ayudar al hombre a conocerse a sí mismo, a vivir en paz con la naturaleza y en unión con Dios. Es lo que denominó educación integral. Vivimos pues por nuestros hijos, vivamos con ellos y por ellos, y que ellos vivan con nosotros y por nosotros. María Montessori. Yo soy María Montessori, nací en 1870. Desarrollé el método Montessori, el cual se aplicó por primera vez en 1907 a las escuelas primarias de Italia y posteriormente en todo el mundo. Cabe mencionar que soy licenciada en Medicina por la Universidad de Roma, y también tengo estudios de psiquiatría, psicología experimental y de filosofía, y aunque no fui pedagoga en un principio, me sé impulsada en estudiar a los niños especiales, por lo que descubrí que muchas veces el problema más que médico era pedagógico. Mi método va dirigido especialmente a niños en la etapa preescolar, y se basa en el fomento de la iniciativa y capacidad de respuesta del niño a través del uso de un material didáctico especialmente diseñado. El método Montessori propone una gran diversificación del trabajo y la máxima libertad posible, de modo que el niño aprenda en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos. El método Montessori consiste en desarrollar la autonomía del niño, quien encuentra en la escuela el material indispensable para el ejercicio de los sentidos, los objetos apropiados a sus aficiones y a sus proporciones físicas, y las posibilidades de aplicarse, con su trabajo personal y según su libre elección,
a la solución de problemas prácticos interesantes, mediante el variado material disponible. El principio dominante de mi método es el de dejar hacer, de vigilar para ayudar en caso de necesidad, de tener fe en el valor inmenso de una actividad libre desarrollada con vistas a finalidades concretas adoptadas por el niño, capaz de impulsar un desarrollo seguro y de desembocar, poco a poco, en descubrimientos espontáneos y conquistas según un ritmo natural y según una sucesión de periodos sensitivos, vinculados a las aficiones particulares del niño, que era preciso saber comprender y satisfacer en el momento adecuado, para no dejar pasar la ocasión propicia sin el indispensable ejercicio. Una de las características del método de Piaget es el del aprendizaje por descubrimiento, que se caracteriza por organización y adaptación. Dicotomía entre sujeto y objeto. Equilibrarían, dialéctica entre asimilación y acomodación. La actividad. Interacción con el entorno. También propone 3 niveles de complejidad. Equilibrio y ruptura. Primer nivel o conducta incorrecta de los objetos. Segundo nivel o conflicto cognitivo. Tercer nivel o integración jerárquica. Él cree que el desarrollo se divide en 4 estadios. Sensiomotor, 0-2. Preoperacional, 2-7. Operacional concreto, 8-12. Operacional formal, 12 en adelante.